Lo que no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro. Si ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos y que lo haga también en México, ¡qué pena! Y ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales. Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Creer que una intervención militar traerá la paz, creer que traerá la democracia o la estabilidad es ingenuo, es falaz. ¿Quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? En sus comentarios no está haciendo ahorita ninguna propuesta. Pena ajena y tristeza la postura del PRI y del PAN. Por eso su política exterior fue entreguista. Son traidores a la patria, son lobos que quieren ponerse piel de oveja. Seguramente no existiríamos como nación. Eso es lo que ustedes buscan. Que López Obrador invitó repetidamente a Nicolás Maduro a México después del fraude de 2018. Hay que entender por qué los mexicanos no creen ya en ellos. Sobre la defensa reciente, patética, del expresidente López Obrador a Nicolás Maduro, con todo respeto decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. El presidente espurio Felipe Calderón nunca fue llamado a cuentas, así es que, por favor, Anaya, serénate y sé congruente. Que los narcos que nacieron en el gobierno del PRI y se potenciaron en el gobierno del PAN, sobre todo con Calderón, ahí están enraizados y son los que estamos combatiendo ahora desde la 4T. Y por eso me da tristeza que no revisen lo que hicieron, que no asuman su responsabilidad permitiendo y aliándose con el narcotráfico a tal grado que generaron un estado narco donde el secretario de Seguridad Pública era el enlace, era el coordinador que ayudaba a la delincuencia. No hay vergüenza para venir acá a decir otro tipo de cosas. Vamos a ir a esta sesión donde la oposición intentó utilizar el tema de Venezuela como un recurso de ataque político. Sin embargo, la estrategia fracasó. Ricardo Anaya de Acción Nacional y Manuel Añorbe del PRI quedaron exhibidos por una hipocresía histórica que no pasó desapercibida en el Pleno. El diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo respondió con contundencia y sin concesiones, señalando una verdad que la oposición evita reconocer. Fueron los gobiernos del PRIAN los que sentaron las bases del narcoestado durante el sexenio de Felipe Calderón, bajo la operación de Genaro García Luna. Mientras Ricardo Anaya defendía posturas alineadas con intereses extranjeros, la Cuarta Transformación, con el respaldo incluso de Luis Donaldo Colosio, Movimiento Ciudadano, marcó un contraste claro, reivindicando la soberanía nacional y desmontando el discurso opositor. En este video se muestra con claridad la postura entreguista de Ricardo Anaya y de Acción Nacional. El intento de Manuel Añorbe por mezclar la reforma judicial con el tema de Nicolás Maduro. La respuesta directa de la Cuarta Transformación: no tienen vergüenza para venir a hablar aquí. El señalamiento de fondos sobre quienes han actuado realmente como traidores a la patria. Amigos, muy entretenida esta sesión donde le dijeron la verdad a estos traidores que piden a gritos la intervención de Estados Unidos aquí en México. Amigos, unos traidores a la patria. Vamos a disfrutar esta sesión. Debe quedar absolutamente claro que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos. Reconocer ambas realidades no es una contradicción, sino una responsabilidad ética y política. Rechazamos, por lo tanto, los atajos discursivos que quieren simplificar una crisis compleja y solamente alimentan la polarización.
Desde Movimiento Ciudadano tenemos claro que el régimen dictatorial de Venezuela ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano. Se han documentado crímenes de lesa humanidad, robo de elecciones y con ello la anulación de cualquier posibilidad real de acceso a la paz por la vía democrática, evidenciando así un patrón de represión estatal que no distingue edad, que no distingue condición y que constituye una violación frontal a los derechos humanos más elementales. Ahora bien, esto no significa, y queremos decirlo con mucha claridad, que justifiquemos la intervención ilegal de los Estados Unidos para poner fin al régimen autoritario de Nicolás Maduro. La historia de América Latina, teñida en sangre, debe de recordarse precisamente para no repetirla. El uso ilegal de la fuerza, sin importar el fin que se invoque, atenta en contra del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de toda la región. La autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional son líneas muy delicadas como para romperlas. México jamás aceptaría algo así en su propio territorio. Creer que una intervención militar traerá la paz, creer que traerá la democracia o la estabilidad es ingenuo, es falaz. Como Movimiento Ciudadano sostenemos que el restablecimiento de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela solamente puede surgir de un proceso encabezado por su propio pueblo, acompañado sí, pero nunca sustituido por la comunidad internacional, con reglas electorales claras, con comicios libres y pacíficos para la constitución de un gobierno legítimo. A México le corresponde recuperar una política exterior coherente, activa, con principios, una política que no relativice las violaciones a los derechos humanos, que no se refugie en la omisión y que haga del multilateralismo y la diplomacia instrumentos reales de presión democrática. Estar del lado correcto de la historia implica asumir responsabilidades y hoy estar del lado correcto significa acompañar al pueblo venezolano para que su voluntad sea respetada, para que prevalezca la verdad y para que la democracia vuelva a abrirse paso sin tutelas y sin imposiciones de ningún otro lado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senador. Con la venia de la presidencia. Adelante. Que quede claro, no cayó un presidente incómodo para algunos, cayó un dictador que le robó el futuro a todo un país. Maduro fue un presidente que por supuesto abusó de sus atribuciones y terminó como un dictador y un golpista. Y mientras millones de venezolanos celebran, aquí todavía hay quienes se atreven a defenderlo con discursos patrioteros que presumen soberanía, pero olvidan algo básico: la soberanía es del pueblo, no del tirano que la manipula. Nicolás Maduro fue un dictador que hizo trampa cada vez que su poder estaba en riesgo, que usó el miedo como herramienta de gobierno y convirtió la vida diaria de millones en una lucha por sobrevivir. Maduro convirtió a Venezuela en una narcodictadura, mezcló poder político, corrupción y represión y usó al Estado como instrumento de miedo y de control, no de justicia y menos de seguridad. Maduro persiguió opositores, empujó al exilio a millones de venezolanos, aproximadamente 8 millones, y cerró los caminos para cambiar el gobierno por la vía pacífica. Persiguió a la prensa, persiguió, por supuesto, a toda la oposición que le señalaba sus errores, los desterró, los encarceló, los asesinó.
Y no, ese es el gobierno de Maduro, porque además cuando no ganaba, manipulaba los resultados y cuando manipulaba las elecciones se declaraba triunfador. Cayó, como lo he dicho, al periodismo independiente y persiguió a las voces incómodas para el régimen. Y ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el Poder Judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara el mismo. Esa reforma electoral de la narcodictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México para destruir el régimen democrático y quitarle al pueblo la única arma pacífica que tiene, su voto libre. Por eso el PRI siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos, sí, pero la autodeterminación de los pueblos no es un cheque en blanco para las dictaduras. La soberanía no es robarse los votos, la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. La autodeterminación no puede ser, como dije, un cheque en blanco para los tiranos. Durante años hubo informes, testimonios, denuncias de violaciones a derechos humanos, de presos políticos y de elecciones manipuladas. Inclusive rompió los equilibrios democráticos, expropió las propiedades y expropió, por supuesto, empresas que generaban empleo. Y aquí todavía hay quien se rasgan las vestiduras hablando de soberanía, porque aquí guardaron silencio, miraron para otro lado y nunca se atrevieron a decirle dictador, como lo fue Nicolás Maduro. Inclusive Andrés Manuel López Obrador lo invitó a su toma de protesta y hasta un video sacó de donde está recluido. Por eso este nuevo momento no borra los años de dolor, ni la miseria, ni la persecución, pero abre una puerta que Nicolás Maduro cerró a golpes, la posibilidad de que millones de venezolanos sueñen con regresar y reconstruir su país con sus propias manos. Con quien cargó con el exilio, por supuesto, saben cómo y en qué manera están viviendo este exilio. Quien busca, por supuesto, todavía ellos a sus desaparecidos y llora a sus muertos, sabe el peso de esa dictadura. México no está obligado a guardar silencios cómodos frente a esta dictadura. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano. Por cierto, los autoritarismos no nacen de un día para otro, empiezan con un grupito del gobierno que se siente dueño de la riqueza del país, dueño de la verdad y que divide a los pueblos entre buenos y malos, ataca a los jueces, descalifica a la prensa y persigue a los críticos. Así, en México se ha estado elaborando y construyendo un Estado autoritario. Se apoderaron del Poder Judicial, de los organismos autónomos, los desaparecieron. Por supuesto, quieren una reforma electoral a modo, una reforma electoral donde ustedes decidan, Morena me refiero, quién gana y quién pierde. Y eso es transgredir los derechos humanos como lo hizo Venezuela y lo hizo prácticamente Maduro en Venezuela. Esta película ya la vivimos y algunos quieren repetirla en México con un traje a la medida del autoritarismo y su color guinda. Por eso lo que pasó en Venezuela es una advertencia. Cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer. De eso no hay duda. Desde el grupo parlamentario del PRI les decimos sin miedo, sin rodeos, lo decimos sin doble discurso. Por supuesto, queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más, ni disfrazados de transformación, ni zorros en piel de oveja. Y mientras algunos se preocupan más por el futuro de un dictador, nosotros estamos del lado de las víctimas, del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Por eso abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias.
Gracias a usted, senador. Con su permiso, Presidenta. Quisiera empezar por dejar absolutamente claro que en el Partido Acción Nacional siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro. Y me parece que Morena, el oficialismo, el gobierno se equivocan en su defensa de Maduro, porque la primera premisa sobre la que construyen la defensa es una premisa falsa, una premisa equivocada. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela, que la propia Asamblea Nacional de Venezuela, con la Constitución venezolana en la mano, nombró a Juan Guaidó como presidente interino, y esto fue reconocido por más de 50 países en el mundo. Ya se les olvidó que el dictador se aferró al poder y volvió a cometer fraude electoral en 2024, que a pesar de que no permitieron participar a María Corina Machado, ganó la elección Edmundo González, lo cual fue también reconocido por decenas de países en el mundo. La Unión Europea exigía que se presentaran las actas mismas que jamás quiso exhibir el dictador. Entonces, primer punto, se equivocan en su defensa de Maduro, porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. Segundo, ¿quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? Invocan la Carta de las Naciones Unidas, callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No dijeron nada cuando violó el artículo 7, libertad personal. Está lleno de presos políticos Venezuela. No dijeron nada cuando violó el artículo 8, garantías judiciales, el 13, libertad de prensa y de expresión, el 23, derechos políticos. No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela. No dijeron nada cuando el 80% tuvo que vivir en pobreza extrema, en la miseria. No dijeron nada de asesinatos, de violaciones. No dijeron nada cuando violó la Convención en contra de la tortura. Entonces no nos vamos a comer ese cuento. No está el gobierno, Morena, el oficialismo defendiendo el derecho internacional. Están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro. Y tercero, no les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas, y les aterra que les puedan echar el guante tomando en cuenta 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lean el 1373 y la 1566 y van a entender perfectamente qué es lo que realmente le preocupa a Morena. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Permítame, el orador, el senador Colosio, entiendo que es para hacer una pregunta al orador. Adelante, senador, tiene usted 1 minuto. Gracias. Senador, respeto mucho su postura y obviamente la de las y los compañeros de Acción Nacional. Sin embargo, veo que en sus comentarios no está haciendo ahorita ninguna propuesta. Yo le preguntaría más bien, ¿qué está proponiendo para que entonces pueda ver el pueblo venezolano la luz ante toda esta atrocidad que ha estado aconteciendo en su territorio en los últimos días? Gracias. Adelante, senador Anaya, si es tan amable. Gracias, Presidenta. Le agradezco mucho al senador Colosio esta pregunta,
porque me lleva al punto nodal. Lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es el devenir del pueblo de Venezuela. Lo que nosotros proponemos, lo que nosotros queremos y a lo que nosotros aspiramos es a que se respete la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, y creo que ahí tenemos una coincidencia. Lo que nosotros queremos es que a la brevedad haya elecciones libres y democráticas para que sea realmente la voluntad del pueblo venezolano la que se haga valer, y que quien gane esas elecciones libres y democráticas en Venezuela gobierne Venezuela. Claro, eso no es lo que quiere Morena, porque recordemos que López Obrador invitó repetidamente a Nicolás Maduro a México después del fraude de 2018. Después del fraude de 24 todavía lo invitaron a la toma de protesta del gobierno actual. Nosotros no vamos a defender a Maduro, estamos del lado del pueblo venezolano. Lo que queremos es que haya elecciones libres y democráticas a la brevedad en Venezuela. Y concluyo sobre la defensa reciente, patética, del expresidente López Obrador a Nicolás Maduro. Con todo respeto, decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno, que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del tren interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando a los laboratorios. ¿Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo? Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Esta tragedia nos recuerda que la ineptitud y la corrupción matan. Es cuanto, presidenta. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra en esta segunda ronda el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. La diputada Chavira, ¿con qué objeto? Si son tan amables, darle audio. Sí, presidenta, me da mucho gusto saludar. Es una moción de orden. Creo que los ánimos, queremos que esta comisión permanente lance un mensaje importante de lo que estamos viviendo los hermanos de América Latina. Entonces, pedirle que se apeguen al tema, porque si no, también nosotros podemos desviar el propósito de este mensaje que queremos dar. El presidente espurio Felipe Calderón nunca fue llamado a cuentas, así es que, por favor, Anaya, serénate y sé congruente. Gracias, diputada. Esta presidencia se deliberó la agenda en la mesa directiva y esta presidencia informó a mis compañeros que, como lo hemos hecho siempre aquí en la Cámara de Diputados, los legisladores tienen la libertad absolutamente plena de fijar la posición que ellos deseen pertinente. La libertad de expresión es esta máxima que una servidora ha tomado y la reitero en esta comisión permanente. Adelante. Con su permiso, presidenta. Primero quisiera hacer algunas aclaraciones, porque si
México y los que están aquí apoyamos la doctrina Estrada, entonces no nos debemos de referir al tema de Venezuela, porque entonces estamos en una contradicción. El punto central es la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Y ese es, por ningún lado se puede justificar. Es un acto de violación al derecho internacional, de nulidad de los órganos internacionales como la ONU. De eso no hay duda de que fue de ninguna forma se puede justificar. Es un secuestro y es una acción que por primera vez el imperialismo es honesto. No dice que va por democracia, no dice que va por libertad, no dice que va por justicia, dice que va por el petróleo de Venezuela. Con toda claridad. Y ahí me da pena ajena y tristeza la postura del PRI y del PAN. Por eso su política exterior fue entreguista, fue de subordinación al gobierno norteamericano. Fue el vienes, comes y te vas. Pues por eso no podemos escuchar otra cosa acá. Pero lo que vale la pena que discutamos es que el mundo está moviéndose, el mundo está cambiando. Hay un tema de geopolítica que quizás los que subieron acá no terminan de comprender y entender, que se rompió el proceso del modelo globalizador, donde Estados Unidos era el policía del mundo, era el que dominaba porque se venció o se terminó el concepto de la Guerra Fría. Pero lo que está ocurriendo de nuevo acá sigue siendo lo mismo. Estamos en un sistema capitalista en su fase. Permítame, coordinador, el diputado Ramírez. Entiendo que es para una pregunta. Adelante. Sí, presidente. Adelante, por favor. Para una pregunta al orador. Sí, adelante. ¿Me acepta la pregunta? Sí, adelante, con mucho gusto. Hermano diputado. Diputado Reginaldo, usted que representa el PT, ¿qué piensa usted como representante de su partido, del Partido del Trabajo, sobre esta intervención de Estados Unidos hacia al país hermano de Venezuela? ¿Cómo va a estar la estabilidad de la región de América Latina y del mundo? Y todavía hay personas, senadores, que han pasado en la tribuna donde tuve la oportunidad igual de estar ahí y todavía dicen y apoyan al intervencionismo de Estados Unidos a Venezuela y piden hoy también a México. ¿Y usted qué piensa? Y todavía son senadores, representantes del pueblo de México, y critican a nuestra presidenta cuando ellos se refugian a la senaduría para tener ese fuero. Y ahí bien bonito que hablan, cuando ellos fueron los grandes corruptos que tuvieron la oportunidad de trabajar aquí en el país. Y un intervencionismo nosotros los hemos vivido con nuestros pueblos indígenas. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias.
Gracias, diputado. Permítame, me informan que la diputada Chavira también está solicitando el uso de la palabra. Diputada, si me permites que el coordinador conteste en sus 2 minutos al diputado y vamos a la siguiente intervención. Gracias. Adelante, coordinador. Bueno, yo pienso que escuché acá a la postura de la posición del PRI y del PAN y de MC, las que van en la dirección de que están de acuerdo con el intervencionismo norteamericano en Venezuela, PRI-PAN. Y ahí pues es lamentable, es triste, porque también he escuchado y he visto que algunos legisladores han ido a los organismos internacionales, sobre todo al gobierno, a pedir que intervenga el gobierno norteamericano de la oposición. Pues muy lamentable, porque en este momento debemos generar unidad en torno a la nación, porque ya se generó inestabilidad, no solo regional, es una inestabilidad en el mundo. Para ella estaba explicando el asunto de la geopolítica, que veo que no tienen lectura histórica y no hay, digamos, patriotismo arraigado, porque venían de este modelo neoliberal, de esta globalización que encabezó Estados Unidos y que los gobiernos de los 12 años del PAN y el regreso del PRI pues estaban sometidos a la voluntad del gobierno norteamericano. Ustedes recordarán en el periodo de Fox, cuando se hizo el evento en Monterrey, cómo trató Fox a comandante Fidel Castro. Vienes, comes y te vas. O sea, totalmente entregados. Entonces, lamentable esa postura y me parece poco patriótica, poco nacionalista. Y por eso, bueno, también hay que entender por qué los mexicanos no creen ya en ellos. Y continúa entonces explicando, no sé si van a hacer la otra pregunta. Sí, coordinador. Adelante, diputada Chavira, por favor. Gracias, presidenta. Sin duda, la guerra de baja intensidad, un enfoque que se construye desde el macartismo para todo lo que ha sido Centroamérica, América Latina. Hoy vemos al presidente Trump que busca erigirse como el líder vigilante del mundo y estamos replanteando una de nuestras tareas desde el Senado de la República debiera ser el reconducir muchos de los temas internacionales porque las venas de América Latina están abiertas. Mi pregunta es la siguiente, diputado. ¿Qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para demostrarle al mundo que más allá de nuestras visiones reduccionistas, porque en algunos casos son reduccionistas y a veces cobardes, porque sacan temas que no son los que estamos el día de hoy discutiendo? Mi pregunta es, ¿qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para darle un mensaje al mundo de que estamos a la altura de lo que requiere este nuevo orden mundial? Muchas gracias. Pues yo esperaría que ahora que regrese el Senado retomen el tema y se apliquen a fondo en la necesidad que tenemos, porque aquí lo voy a decir con mucha contundencia. Los mexicanos traemos discusión de qué queremos como nación y como patria desde que nacimos, desde que logramos la independencia. Vino luego el tema de Santana, perdimos la mitad del territorio, luego vino la invasión de 1913, también la toma del puerto de Veracruz. Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela, donde no respeta el derecho internacional, no existe la Organización de Naciones Unidas, no existe la OEA, y entonces estamos en una situación de regreso a la ley del más fuerte y de donde los mexicanos tenemos que sacar creatividad para que no nos ocurra lo que le pasó a Venezuela, porque estamos en ese riesgo. Por eso Estados Unidos declara
que el tema del fentanilo es una arma de destrucción masiva y nos señala que los narcos que nacieron en el gobierno del PRI y se potenciaron en el gobierno del PAN, sobre todo con Calderón, ahí están enraizados y son los que estamos combatiendo ahora desde la 4T. Y por eso me da tristeza que no revisen lo que hicieron, que no asuman su responsabilidad como patriotas, como nacionalistas, y revisen lo que hicieron, el daño que le hicieron a esta nación, permitiendo y aliándose con el narcotráfico a tal grado que generaron un estado narco, donde el secretario de Seguridad Pública era el enlace, era el coordinador que ayudaba a la delincuencia. No hay vergüenza para venir acá a decir otro tipo de cosas. Por eso hay que estudiar y hay que leer que el mundo ya se movió y que Estados Unidos lo que está haciendo ahora, desde luego también hay que decirlo con toda contundencia, es un problema de un imperio en decadencia. Porque aquí lo dijimos cuando discutimos el tema de los aranceles con China y con los países que no tiene tratado México, dijimos con toda claridad, lo que está en el mundo, en el centro de la competencia se llama, o lo que está en el tema de los mercados se llama competitividad. Y como no hay capacidad para lograr la competitividad, entonces uso la fuerza, uso el ejército para someter. Y por eso digo con toda claridad que por primera vez la acción imperialista de los Estados Unidos es honesta, porque dice con claridad que no va por democracia, ni por libertad, ni por justicia, va por el petróleo venezolano, porque es una competencia con los otros dos bloques, con el bloque de Rusia y con el bloque de China. Y miren, para que vean que tengo la razón, miren lo que pasó luego el 6, cuáles empresas petroleras subieron en la bolsa y cuáles cayeron. Porque se manda la señal que te apropias de la riqueza petrolera o de la reserva petrolera más grande del mundo, la de Venezuela. Ese es el centro. Y por eso aquí vale la pena que los del PRI y los del PAN hagan reflexión autocrítica, porque lo que se dice aquí, no hay duda que representamos intereses y nosotros sostenemos que la 4T representa el interés de la mayoría del pueblo de México sin ninguna duda. Y por eso nosotros apoyamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, su postura. La última encuesta la trae en el 72% de preferencia. Y los del PRI, los del PAN y MC, aquí les doy el dato, el 70% de su militancia apoya la postura de la presidenta. ¿Y por qué ustedes van en sentido contrario? Aquí es importante que reflexionen porque representamos intereses y ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos y que lo haga también en México. ¡Qué pena! Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Y me parece equivocado en este momento, cuando debemos de analizar lo que está ocurriendo en el mundo, la postura de México frente a la crisis de los organismos internacionales que dejaron de existir, que viene el tema de la ley del más fuerte, y ahí cómo nos vamos a defender las mexicanas y los mexicanos, solo con unidad, todos en unidad de la patria, de la nación. Por eso el lema de Benito Juárez fue importante. Entre los individuos y entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. Y miren lo que dice ahí también de Benito Juárez: la patria es primero. O de Vicente Guerrero. Bueno, de quien sea, pero ese es lo más importante. Muchas gracias, presidenta. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. Escuchamos aquí las barbaridades del PRIAN. Ahora resulta que los hijos de Díaz Ordaz, de Ruiz Massieu, de Rubén Figueroa, quieren dar clases de respeto a los derechos humanos. Hablarnos de represión. Piensan que el pueblo de México no tiene memoria. Olvidan el régimen represor de los jóvenes del 68. Olvidan los más de 500 asesinatos
asesinatos en guerreros en los años 90, cuyo único pecado era pedir el respeto al voto, era la democracia. Los del PRIAN andan por el mundo pidiendo la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro país. Son traidores a la patria, son lobos que quieren ponerse piel de oveja. El pueblo lo sabe y por eso no les da su respaldo. No se equivoquen, la defensa de la soberanía es deber de todas y de todos. Y la patria, como dijo Vicente Guerrero, es primero. Compañeras y compañeros legisladores, es importante recordar cuál es la fuente de los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, que son pilares de la diplomacia mexicana. Se trata de nuestra Constitución Política en su artículo 89, fracción 10ª, que se refiere a la dirección de la política exterior por parte de la persona titular del Ejecutivo. Debe observar, cito, los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos. Con este referente y por supuesto también con las cartas y documentos internacionales suscritos por México ante el mundo, debemos afirmar de manera contundente que la intervención militar que derivó en la extracción del presidente en funciones de Venezuela constituye un acto condenable, alejado precisamente de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de modo tal que hoy, en el pleno de esta comisión permanente, condenamos la intromisión, repudiamos la amenaza y pretensión del tutelaje externo en el que se pretende someter la voluntad del pueblo venezolano solo por el petróleo. Y tenemos que ser claros, enfáticos de esta condena, porque quienes rechazan hacerlo hoy estarán mañana a favor de nuevas intromisiones en territorios de otros países, incluso el nuestro. Y eso sí sería traición a la patria, lo cual es un delito grave definido en el Código Penal Federal, contra la soberanía e integridad de la nación, así como conspirar para invadir el territorio y ayudar a los invasores extranjeros. Por eso, que no quede duda alguna, es condenable la intromisión del gobierno de Estados Unidos en territorio de Venezuela, como lo señaló nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más allá de la opinión que se tenga respecto al régimen del gobierno de Venezuela, no se puede consentir el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para pretender cumplir una orden judicial en ese país. Por eso reitero, este acto unilateral constituye una clara violación a la soberanía e integridad territorial, transgrede los principios establecidos en la Carta Magna, va en contra de nuestros principios constitucionales y los pilares de la democracia mexicana. La historia moderna del continente americano nos muestra una y otra vez que la injerencia e intervención de Estados Unidos en los países de la región no abona al desarrollo de la democracia ni a la estabilidad política y económica de los pueblos y países intervenidos. Ver bondades donde no las hay es ser por lo menos ingenuo. Lo que estamos presenciando es la imposición de los intereses de una potencia sobre la soberanía de otro país y sus recursos naturales. Ahora es un país, mañana puede ser otro. Por último, las y los legisladores de la Cuarta Transformación respaldamos el liderazgo y conducción de la política exterior que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Apoyamos el posicionamiento del gobierno federal dado a conocer el lunes 5 de enero en relación a los sucesos ocurridos en Venezuela. Como ha dicho nuestra presidenta, la estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. Porque entre los individuos como entre las naciones, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no se equivoquen, cooperación sí, subordinación nunca. Muchas gracias, es cuanto. ¡Que viva México! Gracias, senadora. ¡Se defiende! La patria no se vende, la patria se defiende. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fidel Daniel Chimal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Miren nada más lo que estamos discutiendo hoy aquí. Verdaderamente nos preocupa, como si en México todo estuviera de 10, todo estuviera muy bien.
La situación política que vive Venezuela tras la captura del narcodictador espurio, como ya lo nombraron aquí, Nicolás Maduro, porque aunque les duela y lo tienen que aceptar si ustedes se creen verdaderos demócratas, como tanto pregonan, es que él no ganó en las urnas. Él fue impuesto y se autoimpuso por el poder del ejército y de las armas. El pasado 3 de enero de este 2026, en el marco de esta operación, que según diversos actores internacionales viene a abrir nuevos escenarios para este país y sobre todo para la región, pero yo diría es una llamada de advertencia de aquellos criminales que se esconden detrás del gobierno en un cargo público para cometer actos criminales de la mano del crimen organizado. Desde el Partido Acción Nacional hemos sido muy claros en nuestra postura. Condenamos el autoritarismo, la represión sistemática y la cancelación de las libertades democráticas que un régimen como el de Maduro impuso por la fuerza de las armas durante tantos años a la sociedad hermana, a la sociedad venezolana. Celebramos, por una parte, que hoy más que nunca se reivindique el derecho de un pueblo venezolano a poder decidir su futuro con elecciones libres y democráticas, libres de coacción, libres de persecución política, libres de tortura, libres de violencia, y que se dé una transición pacífica de una vez por todas, que permita la plena restitución del verdadero Estado de Derecho que merecemos en todo el mundo y en Latinoamérica, y sobre todo que Venezuela viva en libertad. Qué ironía que hoy quienes dicen y quienes rechazan el uso de la fuerza militar, pero al mismo tiempo usan este mismo ejército para reprimir, para torturar y para imponerse. En Acción Nacional hemos señalado reiteradamente que la prolongada crisis política, social y humanitaria que vive Venezuela es caracterizada por el exilio de millones de ciudadanos, la represión de opositores y la negación de derechos fundamentales, y esto no puede ni debe ser ignorado por la comunidad internacional ni por los defensores de la democracia en nuestro continente. No obstante, compañeros y compañeras, el enfoque en asuntos internacionales nunca debe de ser una excusa para desviar la atención, como ustedes lo han hecho, de las tragedias que nos afectan directamente como mexicanos. Porque nos ocupamos en cosas, ¿por qué yo les digo no nos ocupamos en cosas más importantes que nos están pasando también en México? Hace una semana el descarrilamiento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca cobró vidas mexicanas, dejó decenas de heridos y puso en evidencia fallas graves en la planeación y supervisión de un proyecto de infraestructura emblemático e importante para nuestro país. Familias que hasta el día de hoy sufren las consecuencias de ese accidente y existen señalamientos claros de irregularidades que requieren respuestas transparentes y responsabilidades claras de parte de nuestras autoridades. Por ello, ya lo anunciamos, estamos presentando un punto de acuerdo que esperemos salga lo antes posible para crear una comisión especial para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia. Mientras el mundo mira hacia el sur y debate sobre la situación venezolana, aquí en México hay víctimas que esperan justicia, verdad y reparación urgente del daño. No podemos permitir ahora menos que nunca que la agenda política internacional opaque una tragedia nacional, especialmente cuando hay indicios de posibles manejos inadecuados en contratos y en una obra que en lugar de ser símbolo del progreso y de futuro, se convirtió en un sitio de dolor para varias familias. Desde Acción Nacional creemos que defender la democracia y la libertad en América Latina es esencial, pero no puede ni debe de sustituir nuestro deber de atender con rigor y prioridad los problemas graves que viven todos los mexicanos. La solidaridad con los pueblos
que luchan por su libertad no deben de hacernos perder la vista, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas que exigimos el día de hoy para México. Por eso llamamos a este pleno de esta comisión permanente que, sin renegar del compromiso con las causas internacionales, atendamos este tema con firmeza, con una necesidad urgente de resolver y sobre todo de esclarecer qué es lo que verdaderamente está fallando en este tipo de tragedias que afectan a todos los ciudadanos. Con eso termino y esperemos que ahora en la resolución del dictamen de este punto de acuerdo sea favorable y de una vez por todas podamos esclarecer lo que está fallando y lo que nos está trayendo tanto dolor a las familias mexicanas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues un déjà vu, las declaraciones de la derecha, esta narrativa, hablando de dictadores, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, robo al pueblo. Pareciera que están hablando de Díaz Ordaz, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Salinas, robo de elecciones, de Calderón y de Peña Nieto. La dictadura perfecta, hablando de dictaduras, dictadura perfecta, lo mencionó acertadamente Mario Vargas Llosa. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si los opositores de aquel régimen injusto, corrupto del PRI y del PAN, si los que fueron opositores hubieran tenido un mínimo del entreguismo y del antipatriotismo que ustedes tienen, que están a favor del intervencionismo de las potencias en los países de Latinoamérica? Seguramente no existiríamos como nación. Eso es lo que ustedes buscan. Esa es la verdad que está en sus corazones. Esta intromisión en los asuntos de una nación soberana por parte del gobierno de Estados Unidos representa una ocupación territorial y un control efectivo de espacios estratégicos que definen la soberanía de Venezuela. Esta intromisión tiene un uso de fuerza inaceptable que lesiona la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente. Y el reconocimiento público de que esta acción tiene una motivación económica que se mantendrá mientras el gobierno de Venezuela no satisfaga las expectativas del gobierno de Estados Unidos. Sostenemos que tales hechos no nos pueden ser ajenos porque trastocan los principios internacionales que regulan las relaciones pacíficas y civilizadas entre estados soberanos. Pero tampoco podemos descartar que frente a esta expresión injustificada de fuerza, en México y Latinoamérica corren el riesgo de recaer en los males que nos trajeron los regímenes autoritarios que se extendieron después del golpe de Estado en Chile en 1973. Dado que, a pesar de las declaraciones de los autores de esta escalada, prevalece el debate sobre sus motivos. Pero me gustaría comentar que el objetivo último no es la purificación de la democracia, ni el castigo a los cárteles del narcotráfico, o siquiera a un gobierno cuestionable. Lejos de ello, el móvil ya declarado es aprovechar las riquezas de la patria de Bolívar para fortalecer la posición de las empresas de Estados Unidos en el mercado global. Si se observan las tendencias del mercado mundial del petróleo, puede apreciarse que la principal novedad es el consumo acelerado que ha tenido China y la India en este siglo, justo los dos países que han desplazado de segmentos clave del mercado mundial a los Estados Unidos. Venezuela, sin ser un gran consumidor de petróleo, es el país con las mayores
reservas probadas de crudo. También es cierto que a pesar del uso creciente de energías limpias en el mundo y particularmente en Europa, Estados Unidos ha mantenido sin variación su consumo, por lo que continúan como el principal consumidor internacional de este hidrocarburo. Con estas tendencias, no queda duda de que la intervención en Venezuela tiene como propósito apoderarse de la gran reserva venezolana para bloquear el acceso a sus competidores y para hacer un gran negocio con los recursos de un país soberano que ahora vuelve a su antiguo estado colonial, paradójicamente por su extraordinaria riqueza natural. Las declaraciones de María Corina Machado no dejan lugar a dudas sobre el objetivo de la intervención y el papel de subordinación que la oposición venezolana quiere jugar, alegando sin decoro alguno que la intervención es legítima porque con ella se harán grandes negocios con una industria petrolera que ahora se encuentra subexplotada. Hablamos del comienzo de un conflicto económico al que los países hermanos de América Latina debemos oponernos, porque aún no tenemos claros sus límites y si acaso pudiéramos anticipar sus riesgos. Estamos ante una nueva pretensión imperial que puede dar lugar a una nueva forma de dependencia que la América de Bolívar, Hidalgo, Morelos, Martí, Cárdenas y Sandino no debe admitir. Ante este riesgo tan evidente y crudo, no debemos distraer nuestra atención. La transición venezolana anunciada por el mismo gobierno de Estados Unidos pronto dará paso a un gobierno afín al proyecto de consolidar el dominio del gobierno de Estados Unidos sobre la República de Venezuela. Por lo anterior, la condena internacional debe ser clara. No a una nueva escalada militar sustentada en razones económicas, no a una intervención en los asuntos públicos de una nación soberana bajo el argumento de democratizarla, no a una invasión que provoque un derramamiento de sangre entre naciones hermanas. Tenemos valores, principios y preceptos internacionales que condenan el uso de la fuerza, como en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto no deja dudas. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Por todo ello, y en defensa del país hermano de Venezuela, les invito a sumarnos al exhorto de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que condena la intervención, rechaza el uso unilateral de la fuerza y defiende una relación hemisférica basada en respeto mutuo, cooperación sin subordinación y soluciones pacíficas a todos los conflictos regionales. Muchas gracias, es cuanto. Gracias a usted, senador. Hemos concluido con esta agenda legislativa y por tanto tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Lauritzel Castillo Juárez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar punto de acuerdo. Solicita la senadora que la Comisión Permanente exhorte a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional. Adelante, senadora. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, las y los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y Partido del Trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de la 66ª legislatura, con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la regla 16ª de las reglas básicas que acabamos de aprobar, que regirán las sesiones y trabajos de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de ejercicio, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo en el tenor de las siguientes consideraciones. Primera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está integrada por diputadas, diputados, senadoras y senadores de la República. Segundo, el sábado 3 de enero se realizó una intervención por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde fue detenido y extraído de su país el presidente Nicolás Maduro Moros. Tercera, que esta acción derivó de diversas amenazas económicas, políticas y militares que ha realizado Estados Unidos de América a diversos países de América Latina. Cuarta, que la intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación. Por el contrario, el uso de la fuerza tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos. Quinta, la acción militar ejecutada constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 establece la obligación de los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sexta, dicha acción contraviene los principios consagrados en el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que proscribe la agresión y cualquier atentado contra la soberanía de los Estados. Al ser parte de ambos organismos, Estados Unidos de América incumplió de manera deliberada los compromisos de carácter internacional que ha asumido. Séptima, México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, la solución pacífica de las controversias. Octava, dichos principios están consagrados en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional que comprometen al Estado mexicano a oponerse a cualquier forma de intervención y, por supuesto, a toda amenaza injerencista. Por lo anteriormente expuesto,
se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación ante la intervención militar emprendida por Estados Unidos de América en la República Bolivariana de Venezuela y manifiesta su rechazo categórico a toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional, particularmente aquellos que reconocen la soberanía de los estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional y convoca a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación, reafirmando desde luego los valores de soberanía, paz y solidaridad que siempre han distinguido a nuestra patria. Ciudad de México, 7 de enero de 2026. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a la primera comisión, Asuntos Políticos e Internacionales. Si es tan amable la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la mesa directiva. Se informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la mesa directiva de la Comisión Permanente con relación a la integración de las comisiones de trabajo del primer receso del segundo año de ejercicio de la 60ª legislatura. Procedo a la votación, Presidenta. Por lo tanto, solicito que en votación económica sí es de aprobarse el dicho acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa, por favor sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Aprobado, comuníquese.